Bien, en el último video vimos una API básica que C# nos provee para que podamos probar, para que podamos familiarizarnos un poco con el concepto de API, para que sepamos cómo funciona y todo eso. Ahora solamente queda nuestra propia API y trabajar con nuestra base de datos directamente. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra clase DBContest. ¿Y cómo se configura nuestra clase DBContest? Bueno, de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic derecho a nuestro proyecto, acá, clic derecho a nuestro proyecto, le damos aquí donde dice administrar paquetes Nugget. Una vez nos aparezca esta pantalla, nos vamos a ir a la parte de examinar y vamos a escribir Entity Framework Core.sql Server, este que está acá, Entity Framework Core.sql Server. Le damos aquí y le damos donde dice instalar. Una vez nos aparezca esta pantalla, simplemente le damos a aceptar, luego le damos a aceptar nuevamente y, y listo. Entonces lo siguiente que queda hacer es escribir entityfrontcore.tools. Una vez nos aparezca aquí, entonces le damos también a instalar. Le damos a aceptar y aceptar. Listo, ya está configurada nuestra clase DB. Ya está configurado nuestras dependencias, no nuestra clase DB porque la vamos a hacer ahora. Ya están configuradas nuestras dependencias para poder trabajar con Entity Framework y la base de datos. Muy bien, pero todavía no estamos listos. Para eso, debemos también crear dos clases que van a representar nuestra tabla de SQL Server. Entonces, para eso vamos a darle clic derecho a nuestro proyecto nuevamente. Vamos a agregar una carpeta aquí que se llame Models. En Models o modelos vamos a tener las clases que nos van a servir a nosotros como la plantilla o el template de la tabla de SQL Server y que podamos trabajar con nuestros datos que podamos trabajar con nuestra base de datos desde el código. Entonces lo primero que voy a hacer acá es una clase y la voy a llamar category. Esta clase va a tener la función de representar mi tabla de categorías de la base de datos. Entonces, aquí tenemos mi clase pública llamada category y lo que queda sería poner todos los campos que tendrá en nuestra tabla de SQL Server. Entonces, para eso voy a decir public int category ID. Voy a poner una propiedad pública de tipo entero llamada category ID con su respectivo get y set. También voy a tener una propiedad de tipo string. Aquí en el código en SQL Server será de tipo varchar o nvarchar dependiendo de lo que le digamos, y este va a tener el nombre category name. Así se va a llamar ese campo, category name. Bien, voy a tener otra propiedad de tipo string llamada description, que va a representar la descripción de la categoría. Muy bien, ya con esos tres campos yo tengo suficiente para mi base de datos. Category ID, el ID de la categoría, el nombre y una descripción. Bien, ahora voy a hacer mi tabla de productos. Voy a representar mi tabla de productos mediante el código. Entonces, esto es más de lo mismo. Ya hicimos la de categoría. Yo voy a hacer una clase aquí llamada producto que va a tener las propiedades con su respectivo get y set. Bien, entonces voy a tener aquí public int product ID o el ID del producto con su respectivo get y set. Tengo un public string product name o el nombre del producto con su respectivo get y set. Tengo un public string description, una descripción del producto también con su respectivo get y set. Tengo aquí también un public int available quantity y que va a ser la cantidad disponible del producto. Voy a obtener un float aquí también que va a ser el precio del producto con su respectivo get y set. Y por último, entonces, bueno, ya, así quedaría mi tabla de productos. Un ID, un nombre, una descripción, una cantidad disponible y un precio. Ya con esos campos yo puedo trabajar en mi base de datos. Pero ¿qué pasa? Yo necesito relacionar la tabla de producto con la tabla de categoría, donde una categoría va a tener muchos productos. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Bueno,
yo me voy a mi tabla de categorías y como la categoría va a tener muchos productos, yo simplemente le digo aquí en el código a Entity Framework que esta clase va a tener una lista de productos. Hago una propiedad que sea un tipo lista de productos de mi clase producto y le voy a poner products. Entonces ya con eso Entity Framework sabe que esta tabla de categorías va a tener muchos productos, pero a nivel de SQL Server todavía no lo reconoce. Necesitamos de entonces darle la forma de relacionarse entre sí, porque esto es a nivel de código. En el código sí lo va a entender, pero en SQL Server no podemos tener una lista dentro de un registro de una tabla. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionarlo? Bueno, aquí hacemos un ID, una llave foránea, category ID. Esta va a ser la llave foránea a la primary key de esta tabla, que es esta. Entonces, también dijimos que un producto pertenece a una categoría, entonces hacemos eso para que el código también lo reconozca. Public category, category. Y listo. Ya con eso yo le estoy diciendo a Entity Framework que esas tablas van a estar relacionadas y Entity Framework automáticamente lo va a reconocer y me va a hacer, cuando me vaya a hacer la migración, me va a también mapear una forma para que la base de datos lo reconozca. Muy bien, ya eso está listo, ya yo tengo las relaciones listas y tengo las tablas creadas. Entonces ahora nos queda hacer nuestra clase DBContest. ¿Qué es la clase DBContest? Bueno, mi clase DBContest es una clase que me va a servir a mí para tener la configuración de la base de datos y me va a permitir a mí hacer ya lo que es la migración a la base de datos, la creación, etcétera. Aparte de eso, va a ser la clase que me va a servir a mí para yo poder trabajar con la base de datos, trabajar con los métodos de agregar, de eliminar, etcétera. Entonces, es un concepto que necesito que entiendan porque la clase DBContest, cuando usamos Entity Framework y manipulamos datos a través de C# con un API o cualquier tipo de aplicación que estemos haciendo, es importante tener la clase DBContest porque es necesaria y es obligatoria también. Entonces vamos a hacer esa clase, vamos a darle aquí a agregar, vamos a agregar una nueva carpeta y yo por costumbre le pongo DBContest con S al final. Ok, entonces una vez yo tengo mi carpeta, le doy a agregar nuevamente, voy a agregar una clase aquí llamada Simple Products, que es el nombre del proyecto. Yo acostumbro siempre a tener esa estructura o esa organización. Yo le pongo el nombre del proyecto y al final le añado DBContest para saber qué es un DBContest. Muy bien. Entonces, una vez tengo mi clase, solo queda configurarla o armarla para que sea o sirva de molde o de base para crear mi base de datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es llamar a usingmicrosoft.entityFramework. Una vez yo tengo este namespace acá, yo simplemente le digo, mira, hereda de DBContest. DBContest viene de este namespace. Entonces, muy bien. ¿Qué yo tengo que hacer aquí? Bueno, yo hago una propiedad pública llamada dbset que dentro del generic va a tener mi clase de categorías, indicando que esta va a ser la tabla de categorías. Entonces vamos a importar el namespace simple products, que es el nombre del proyecto, .model. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, mi dbset me va a servir a mí para decirle a Entity Framework que esta va a ser una tabla de SQL Server. Y le voy a poner un nombre, categories. ¿Por qué? Porque así mismo como está aquí el nombre, así mismo me va a crear, con ese mismo nombre me va a crear la tabla en SQL Server. Entonces las tablas en SQL Server es recomendable que estén en plural. Por eso el nombre de categories. Entonces yo voy a hacer otra propiedad dbset que va a servir para mi tabla de productos. Entonces va a ser de la clase product y le voy a poner products en plural porque ya dijimos que las tablas en SQL Server deben ser creadas en plural. Muy bien, ahora qué falta. Bueno, en mi constructor de mi clase Simple Products DBContest vamos a mandarle los parámetros necesarios de la configuración a mi clase base para que pueda entender esto y pueda crearme como la base de datos en base al contexto que estamos utilizando. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle dbContest options en el constructor. Entonces, en medio
de un generic acá le vamos a pasar el nombre de nuestra clase, el nombre de nuestra configuración o el nombre de nuestro DB-Contest. Yo por costumbre le pongo options, ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran acá y le vamos a decir base options. ¿Qué yo hago? Yo estoy sobrecargando o le estoy enviando a la clase padre, al constructor de la clase padre, mi clase DB-Contest para que pueda configurarme las tablas en SQL Server a la hora de hacer la migración. Muy bien, ya mi clase Simple Products DB Contest está configurada. Ya aquí no hay que hacer más nada. Ya se puede dejar así. Hay otras cosas que se pueden hacer como el API Fluent, etcétera. Pero como esto es un ejemplo básico, pues simplemente la dejamos así. Una vez hecho eso, lo único que queda entonces es hacer mi connection string o mi conexión con la base de datos, porque tenemos que hablar con el server, tenemos que comunicarnos con el server para poder hacer las operaciones. Entonces para eso yo me voy a ir aquí al appseries.json, voy a darle aquí abajo después de esta coma y voy a escribir connection strings, una propiedad llamada connection strings. Siempre esto es importante, es obligatorio ponerlo así, connection strings, como está ahí, y aquí le voy a poner el nombre de una variable. Ustedes aquí sí pueden poner el nombre que ustedes quieren. Ya le pondré myConnection y listo. Aquí nunca se olviden de poner la coma. Entonces dentro de estos strings yo voy a poner el nombre de mi connection string. Entonces lo primero que tengo que hacer para esto es escribir data source. Es el nombre de mi server. Data source representa el nombre de mi server. ¿Cuál es el nombre de mi server? Bueno, yo me voy aquí a SQL Server, le doy a Properties y donde dice Name, aquí le doy, copio este nombre que es el nombre de mi máquina. Ustedes podrían tener cualquier otro nombre ahí, ustedes simplemente lo copian y lo pego. Escribo un punto y coma, eso es obligatorio escribir el punto y coma, que nunca se les olvide, y luego escribo database. Entonces, ¿qué hace database? Database es el nombre de mi base de datos. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de mi base de datos? Simple Products DB. Ok, entonces simplemente queda un último paso por hacer, que es Integrated Security igual a True. ¿Por qué Integrated Security? Yo en SQL Server no tengo un usuario creado, entonces tengo que decirle que se autentique con la autenticación de Windows. Y esta es la forma de decirle a SQL Server de que yo no tengo un usuario y que me voy a autenticar con Windows. Pero si ustedes tienen un usuario creado, ustedes simplemente ponen user, ponen su usuario, tu usuario y password. Pones tu password. Y listo, ya con eso serviría para conectarte a tu base de datos. Pero yo, como no tengo usuario ni password, yo le pongo Integrated Security y lo pongo en True. Muy bien, ya esta parte aquí está lista. Entonces vamos a configurar nuestro DB Contest para que pueda ser inyectado por medio de las inyección de dependencia de .NET Core. Lo primero que voy a hacer aquí para eso entonces es decir using Microsoft.Entity Framework Core. ¿Para qué? Para llamar a mi librería de Entity Framework Core y poder configurarla. Ok, entonces también voy a importar el namespace Simple Products.dbContest para llamar a mi clase dbContest y poder configurarla. Una vez tengo esos namespace configurados, yo me voy a ir aquí donde dice Configure Services en este método y voy a escribir acá debajo de add swagger hen, abajo al final, antes del cierre de la llave, voy a escribir aquí services. Add dbContest. Entonces, dentro del generic, le voy a pasar mi clase dbContest, Simple Products dbContest. Voy a abrir paréntesis y voy a cerrar paréntesis. Esto recibe una expresión lambda. Entonces yo, por costumbre, le pongo options. Entonces, pongo una función flecha o un signo de igual y un signo de mayor que. Y después de esto, entonces escribo options.
use SQL Server, indicando que vamos a usar SQL Server, y este método de use SQL Server recibe como parámetro mi connection string, que lo tengo en el app settings.json. Ok, ¿cómo yo accedo a este connection string? Bueno, muy sencillo. Para eso yo uso este campo que está aquí, esta propiedad que está aquí, llamada configuration. Entonces, con esa propiedad de esta clase startup, yo puedo acceder al app settings.json. Entonces le digo configuration.getConnectionString, y dentro de getConnectionString, ese método recibe como parámetro el nombre de la conexión. Entonces, ¿qué conexión yo le voy a poner? Yo le voy a poner el nombre de la conexión que está en mi appsettings.json, que fue myConnection. Ese mismo nombre, así mismo como lo tenemos en el appsettings.json, lo vamos a poner acá como parámetro. Y listo, ya con eso nuestra clase DBContest está lista y configurada para ser usada y por inyección de dependencias en .NET Core. Nos vemos en el próximo video, donde haremos la parte de las operaciones con categorías.